Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y Rodados, carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima, tradición y calidad. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Con la gente que me gusta. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta Laura González, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNA y representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria. Fernando Cruz, estudiante de la Facultad de Filosofía de la UNA y vocero de UNA No Te Calles. Y José Mesa, estudiante de la Facultad de Ingeniería y representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria. Con ustedes, la señora Mina Feliciángeli. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Y bueno, y con la gente que me gusta nuevamente en esta mesa, hoy repetimos el tema que tocábamos el miércoles pasado, porque obviamente los jóvenes siguen en su lucha. El miércoles pasado lo hacíamos por el Día de la Juventud, trayendo justamente a representantes y decíamos que estábamos festejando un Día de la Juventud diferente. Bueno, hoy tenemos y seguimos, digamos, con el tema porque la juventud, por suerte, sigue en pie, sigue en lucha. Y bueno, vamos a conversar con ella a ver cómo se genera todo esto, qué es lo que está pasando en realidad en las universidades y cuál es la perspectiva. Y también la información, obviamente, que manejamos. Impresionante cómo se han sucedido los hechos en apenas una semana prácticamente. Bueno, como siempre... vestida por Tinola Borbón, de verde y blanco. Muchísimas gracias, Tinola. Ya saben que si quieren consultar con Tinola pueden llamar al 52 50 60 de línea baja. Y Tinola Borbón S.A. en el Facebook. Y Joseph, el Imperio de la Belleza, obviamente. Los mejores servicios en el área de belleza integral, Joseph. La casa central queda en la avenida Fernando de la Mora, ahí al costado de la terminal de ómnibus, pero tenés un local de Joseph en cada barrio, en cada ciudad en realidad, porque está también en el interior del país. Y bueno, y Revlon nos presenta su colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan para que se vean más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir los labios con una alta definición gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente libre de cera que intensifica el volumen. Disponible en 20 tonos de alta definición. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Bueno, y el menú fue preparado especialmente para esta mesa por Trattoria Tony. Escalopine al limone y puré de papas. Postre tiramisú, el famoso tiramisú de Tony. Trattoria Tony queda en Del Maestro 122, casi General Garay. El teléfono de las reservas, ahí está también 021, ahí todavía no está, 021-610-678, ahí está, 021-610-678 y ahí está también el celular para hacer las reservas. Esto queda en Villamorra. Bueno, ahora sí saludo a los comensales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir, ¿sí? Pues yo sé que ustedes están en este momento, digamos, en plena lucha y inclusive por eso uno de los invitados hoy no pudo estar acá porque está en este momento en una reunión. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, señora Mina. De verdad, un placer.
Para que la gente en general entienda, porque ustedes que están en el ámbito universitario, que obviamente manejan todo, cuál es el reglamento, cómo las tendencias, los pensamientos, etcétera, pero todo el mundo obviamente sabe hoy día de la lucha que están llevando adelante, los logros ya que han obtenido, pero no todo el mundo entiende todo el mecanismo. Para empezar, digamos, para la gente que se perdió una parte de la película, digamos, ¿verdad? A ver, ¿cómo se inicia todo esto? ¿Fue a través de las denuncias que hacen en última hora? De hecho, sobre- sí. De hecho, sí. Al salir varias denuncias en última hora de gente Sí. que estuvo implicada... Pueden servirse. Gracias. Buen provecho. De gente que estuvo de repente cuestionada con salarios apercibidos desde el punto de vista de como una moneda de cambio por un voto, Sí. cosa por el estilo. Ahí la gente empezó a indignarse. Ajá. Es más, empezaron a canalizar la indignación que tenían a nivel tanto de corrupción nacional como de sus facultades, de la UNA. Canalizar toda esa indignación hacia una misma causa. Sí. Pero ¿y cómo, digamos, a partir de eso, digamos, ¿verdad? O sea, de que salen las denuncias, y de hecho ustedes seguramente que manejaban ciertas Justamente iba a hacer esa Sí. acotación. Vale decir que todas estas cuestiones ya era de repente era un secreto a voces, o muchos estudiantes sabían, o muchas personas sabían, pero una vez que esto salió a luz recién causó La esa- reacción la reacción de de la la gente. generalidad. Las ¿verdad? pruebas concretas es lo que... A mí me parece que hacían existen, a mí me parece que existen elementos del histórico que no podemos, de los cuales no podemos rehuir. Sí. Como decía la compañera, hay muchas cosas las cuales ya se sabían. Digamos. Los manejos administrativos no es que en este momento se develan que tenían cierto criterio de corrupción, sino lo que pasa es que hay momentos históricos los cuales señalan. Por ejemplo, el trabajo periodístico creo que es bastante importante señalar con la insistencia de las publicaciones y casos ya muy exagerados, como por ejemplo una persona de 18 años ya ligada a un cargo docente en veterinaria, una cosa que como golpea a la opinión pública. Sí. Yo creo que tampoco podemos omitir la situación de que un hito histórico fue la Marcha Nacional de Colegios los- Públicos y Privados, exacto. que también de alguna manera terminó marcando cierta agenda de respuesta a este plano. De hecho, a esa marcha Asistieron los universitarios terminaron adheriendo, levantando la bandera ya en contra de la corrupción. Y estaba también ya inclusive lo de Froilán. Ahí con el empezó nombre a de Froilán. decirse Sí. fuera Froilán, por Exacto, ejemplo. exacto. Ahora, ¿cómo, Con digamos, al principio, ¿verdad? cómo a partir de ahí, digamos, que fue, digamos, dentro de todo, si bien hay disparidad dentro de la universidad, hay sectores que están, digamos, más organizados, otros que tenían luego ese pensamiento del combate a la corrupción, otros que estaban más adormecidos, digamos. Pero, a ver, en qué momento efectivamente está la denuncia de última hora, está la marcha de los estudiantes secundarios de los colegios públicos y privados al cual adhieren los universitarios, pero en qué momento se arma todo el tema de la coordinación entre las facultades? Porque vos decís, porque surge en la facultad, en el campus, vos decís, bueno, están los medio ahí cerca, ¿verdad? Pero después, Derecho, Filosofía, me parece que no está ahí en el todavía, fondo, ¿verdad? está punta. Exacto. Filosofía. Bueno, a ver, Odontología. Odontología. ¿Cómo que de repente están organizados o uno nomás ve todo junto y en realidad están todos? Esa marcha en el centro de Asunción fue un viernes creo que fue. Ajá, Luego de esa marcha, sí. creo que en un canal de televisión el rector pidió públicamente primero que nada, su permiso. Bueno, ese martes, el día de la semana siguiente, el Consejo Superior Universitario tenía que aceptar su permiso o rechazar. Sí. Ahí todos coincidían supuestamente En que se rechace el permiso. Bueno, a ver, los miembros votaron a Los favor del miembros- permiso en su Ajá. mayor parte de los casos, excepto Pero, un voto. y después pidieron su renuncia, ¿verdad? a tu pregunta, sí, salió el pedido de renuncia. A tu pregunta, a mí me parece que es importante acotar que gran parte de la construcción del seno de la coordinación de una nota de calle se construye durante la movilización y se construye encontrando muchos sectores. Decía hace rato también el compañero un poco... Antes de entrar, Sí. la situación de los centros que se fueron sumando, la situación de las representaciones, los compañeros asambleístas que también se fueron sumando, lógicamente cada persona que implica una representación implica gente detrás, ¿verdad? Agrupaciones estudiantiles las cuales estuvieron dándole impulso inicialmente también a este momento. Sí. Es decir, todos nos encontramos de alguna manera ese día martes y es ahí cuando también empieza a
cómo solidificarse mayormente el punto de coordinación. Y esto, una no te calles, digamos, ¿verdad? ¿Cuándo, primero, cuándo surge luego como nombre y a la vez como agrupación en el sentido, porque una no te calles es eso, ¿verdad? Una no te calles, aparte de ser la consigna, digamos, ¿verdad? Es lo que les... Es como un tótem que está ahí. Exacto, pero hay una organización, aunque sea de coordinación, te quiero Existe decir. un punto de coordinación. Yo no me llevaría a decirle organización. Pero un punto existe- de coordinación. Existe un espacio plenario Ajá. en el cual se coordina. ¿Y cuál es ese espacio? Existe un espacio plenario donde existen centros de estudiantes, representaciones estudiantiles, agrupaciones estudiantiles de las distintas facultades. Es un No espacio solo de- centros, porque el centro, no solo el centro. de centro solamente se llama, ¿cómo que se llama? FEUNA. FEUNA, La cual ¿verdad? no tiene cabeza ahora que mismo. quedó acéfala durante este proceso, dadas las vinculaciones de su presidente con Froilán Peralta y los casos de corrupción. Se pidió la renuncia de tanto el presidente como el vicepresidente. El presidente de De la la FEUNA era el presidente del centro de la facultad veterinaria. Sí, y el vice Y era... el vice era el de Derecho. El de Derecho. Como Entonces- los dos tenían como una misma línea de apoyo a Froilán, Sí. los otros centros de estudiantes pidieron su renuncia Ajá. y se quedaron ¿Y sin renunciaron autoridad. ellos? Renunciaron Ajá. y se quedaron sin autoridad en lo de la FEUNA. O sea- Por lo tanto, hubo una especie de descoordinación porque los centros de estudiantes no son los que manejan esta protesta, esta marcha, digamos. Ajá. Es en coordinación con Sí. representantes de otras facultades, no electas inclusive, pero líderes, digamos, universitarios. Agrupaciones estudiantiles, el Frente Estudiantil por O sea, la mucho Educación. más amplio, digamos, Sí. que Sí. Exacto. no es así solamente centros de estudiantes estructurados, No, o sea, no, no. hay movimientos, tendencias, Y acá hay, corrientes. y acá es muy interesante, Mina, el siguiente punto que tiene que ver con que el espacio ha llegado a un consenso importante, porque acá, como creo que vamos a concordar con los compañeros, también hay varias riñas internas entre las agrupaciones, que algunas están en el centro y otras no, pero se ha superado en cierta manera esas problemáticas internas para lograr un objetivo común, Claro, que fue lo que logró, digamos, esta consigna, una no te calles. El punto de partida de la organización para agrupar a distintos gremios, tanto centro de estudiantes como representantes, fue, y estuve presente yo en esa organización, bajo un objetivo que era de repente organizar ese día martes de reunión del Consejo Superior, tranquilizar un poco porque ya las aguas estaban muy alteradas y estaba la amenaza de que entren los cascos azules Claro. a la una. Sí, Entonces, el día martes. nos empezamos a organizar para tratar de sacarle a la gente que estaba dentro del rectorado, armamos un cordón y en base a ese objetivo es donde empezamos a unir distintos representantes de otras facultades. Ahora, Ese fue el punto de partida para toda esta organización, entiendo. creo yo. Ahora, ustedes, digamos, los aquí presentes, digamos, yo sé que en la universidad Sí. obviamente se expresan también las ideas políticas, ¿verdad? ¿Ustedes son de algún partido en particular, aunque sea de afiliación, aunque no sean militantes o activistas, Sí. digamos? Sí, son. Sí. A ver, ¿vos de qué partido? Yo no estoy afiliado a ningún partido. Vos a ningún partido, no militaste en ninguna corriente tampoco, ¿no? Vos sí. Yo sí, este año un amigo mío se candidató a concejal y me pidió que me afilie y me afilié. ¿De qué partido sos? Colorado. Colorado. Sí. ¿Vos? Yo estoy afiliada al Partido Colorado. Afiliado. Y dentro, digamos, de los que están más organizados, digo, ¿verdad? O sea, los centros de estudiantes, los movimientos estudiantiles. Por ejemplo, dentro de los mismos colorados hay otra vez corrientes o diferencias. Vos sabés que- Dentro de los independientes, digamos, también hay diferencias. O sea, ¿cómo está hoy, digamos, el mapeo político, digamos, de la universidad? La gente más organizada y vinculada, digamos, porque Yo quiero si hacer no, aquí es muy difícil. Quiero hacer una acotación a lo que dijo recién el compañero, ¿verdad? Que Sí. pese a cualquier posición política o ideológica que tenga cada alumno, cada estudiante, Sí. aquí lo que hizo que se unan fuerzas es el objetivo común, que es una mejora en la educación superior y eliminar la corrupción dentro de nuestra Pero Universidad qué Nacional. interesante es eso, porque alguna vez tenemos que hacer la discusión, a lo mejor, no sé si este es el momento, tal vez sí, que se reconozca, digamos, la militancia a un partido, el que sea. Yo siempre digo, la universidad debe ser el lugar donde efectivamente se hagan todos los debates, ¿verdad? Donde pueda estar un colorado, un liberal, un comunista, un socialista, y decir, sí, soy del PEMAS, sí soy colorado, sí soy liberal, y digamos, ¿y cuál es el problema? Porque debe expresarse, es el lugar del debate, ¿verdad? De hecho, yo creo que la existencia de los partidos políticos o de las posiciones políticas es lo que nutre justamente a la democracia. Sí. Para mí es esencial la existencia de los partidos y de la diferencia, ¿verdad? Para unir y llegar, o sea, que tener realmente una democracia, ¿no? Yo estoy de acuerdo
en que los estudiantes se afilien a los partidos políticos. Si justamente quieren, que no, como no, dice ¿verdad? usted, Pero que tenga ese para- derecho sea cual absolutamente. sea, ¿verdad? Mientras no haya Sea que injerencia sea. dentro de... Y yo creo algo más, Del gremio. que es algo más importante, que todos los partidos políticos necesitan de jóvenes Claro. que formen su liderazgo. Así Porque es. al fin y al cabo, yo estoy totalmente en contra de que haya injerencia de los partidos en las decisiones de los jóvenes, en sus centros de estudiantes, en sus organizaciones, lo que quieran, ¿verdad? O sea, Claro, saber separar pero- lo pero- gremial con lo partidario, ¿verdad? Claro, pero Pero- en realidad no está nunca del todo separado. Lo interesante es respetar los organismos, Claro. ¿verdad? Así mismo. O sea, que vos, obviamente, vas a llevar la línea de tu partido a la universidad, ¿verdad? O sea, en el sentido, si el partido es agrarista o qué sé yo, el otro es socialista, el otro tiene un concepto de universidad X, no sé qué concepto tendrán, ¿verdad? Por eso ni si tienen algún concepto, pero digo, es legítimo que uno lleve ese concepto si uno está de acuerdo, digamos. Yo creo que la universidad tiene que ser libre y gratuita y autónoma. Otros dicen, no, nada de gratuita, dependiente, no sé, te digo cualquier pavada, Pero ¿verdad? por sobre todo generar ese espacio de Exacto, debate. generar el Sí. espacio. Yo Y creo que- asumir, no tener vergüenza de decir soy comunista, soy socialista, soy y qué, porque si no, de más toda la izquierda. Entonces hay que una cacería de brujos al revés. Después la correlación de fuerza cambia, todos contra los colorados. O sea, eso no es correcto en la universidad, me parece. Si nos ponemos a revisar, el rol de los partidos tiene que ver con el pensar y debatir en función de un proyecto de país. Claro. Ese es el rol del partido. Y un proyecto de país incluye la universidad. Categórico. Y es un poco lo que decís vos, ¿verdad? Acá es importante que los partidos funcionen también como espacio de debate para quienes están dentro de la universidad, Sí. pero que no funcionen como espacio de toma de decisión de lo que se hace en la universidad. No sé si me explico. Es decir, que las personas de los partidos puedan tener, por supuesto, una línea política formada a partir del debate del partido y esta pueda ser, lógicamente, proyectada en sus preceptos, en la práctica gremial, movimentista dentro de la universidad. Pero claro, externalizar las decisiones muchas veces lo que genera muchos problemas en el gremio y termina hasta desmovilizando el gremio en algún momento, que creo que es un antecedente que de hecho lo tenemos Así es. en este país. Bueno, después quiero saber si, cómo actualmente, a ver, ¿qué conviene? Porque está en juego la intervención o no, quién es lo que tiene que intervenir la universidad, y si en este momento conviene que se haga la intervención, que no, y si no, ¿qué pasa? Y si sí, ¿qué pasa? A ver, para que la gente entienda, porque ahora, ¿a qué punto se llegó? Ahora, ustedes me corrigen si estoy equivocada. Con la lucha que se llevó adelante, se consiguió la renuncia del rector, la renuncia del vicerrector, ¿está bien, verdad? Sí. Ahí la renuncia del decano de ingeniería, De economía, de economía, de veterinaria. de veterinaria, de que era medicina. luego... De medicina. Ah, no, de veterinaria es otro, ¿no? Froilán. No, es otro, Juan Eh, Alberto claro, pues, Caballero. El sucesor de Froilán. Exacto. Acaba de renunciar, renunciar. Bueno, el de veterinaria, a ver, ingeniería, veterinaria, Medicina. medicina, Economía. economía, Son son cuatro. cuatro. Son 4 hasta ahora. Cuatro hasta ahora. Y los sucesos y los eventos hoy en día pasan muy rápido, mira. Sí. De repente vos estás almorzando, renuncia a un decano. Sí, de la sí, nada, sí. sin previo aviso. Así es. Y pasa muy rápido todo. Bueno, y ahora también, inclusive hoy, esta tarde, Froilán Peralta, que el juez finalmente decidió enviarlo a Tacumbú, o sea, declarar la detención, ¿verdad? Porque el abogado esta mañana había pedido medidas alternativas, la abogada había pedido medidas alternativas al juez, Alcides Corbeta, pero finalmente él decidió enviarlo a Tacumbú. Y esto hizo que se descompensara y fuera inclusive a un sanatorio, ¿verdad? Así que digo, que muchas cosas efectivamente minuto a minuto pasan. Y lo que yo les quiero esto es preguntar histórico. luego de la pausa, ¿verdad? Bueno, a ver, siguen renunciando y ustedes quieren que renuncien todos, o sea, famoso que se vayan todos a esa consigna, o qué es lo que quieren, pero me responden luego de la pausa. ¿Cuál es el deseo y el plan de ustedes? Luego de la pausa. Que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Mi amor, mira, digo, Moni me acaba de hacer un regalo. Envía un mensaje de texto sin costo con la palabra regalo al 321 y descubrí los regalos esperándote en tu billetera. Pagando contigo Money, hacelo fácil. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Pharmacenter nos cuida
Comprá y ganá. Farmacenter te cuida. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Hay un sentimiento en cada corazón paraguayo. Latente en nosotros, estemos dentro o fuera del país. Es una emoción que respira en las tradiciones que se renuevan. Una de las primeras frases que enseñamos a los extranjeros. Rojaljú, Paraguay. Un cariño reflejado en el deseo de progresar como nación. Porque a Paraguay no le decimos te amo, le decimos Rojaljú. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente. Lo que pasa es que apenas nos dan tiempo para comer, ¿verdad? Bueno, en fin, que la pausa sea más larga ahora. Carga potencia y calidad en tu auto. Las naftas de Barcos y Rodados ya sabes que están formuladas especialmente para responder a las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, ahora que con el rector y el vicerrector fuera, finalmente Meyer, perdón, es el rector interino. ¿Ustedes están de acuerdo con Meyer? Porque digo porque en derecho se armó un lío ahí, fuera Meyer. Hay opiniones encontradas al respecto, porque justamente este señor es candidato a la Municipalidad de Asunción, a ocupar el cargo de... ¿Y ustedes qué creen de eso? ¿Que tendría que renunciar a uno de los dos cargos? O sea, ¿intenciones? ¿Sí? Realmente importante, en primera instancia, por lo menos con el cargo que yo llevo vocero, aclarar que no lo hemos debatido al interno todavía, porque estamos concentrados en el debate en torno a quién sería el elector definitivo. Sin embargo, en mi opinión personal, yo creo que debe optar entre los dos. Así me parece que llevar las dos cosas en paralelo no es compatible. Y justo porque son 45 días más o menos para que sean las municipales y 45 días para llevar todo este proceso. Claro. Y es un proceso muy complejo, señor. Muy complejo. Justamente lo que se estaba pidiendo es que en todo caso el rector interino acelere el periodo de llamar a asamblea para elegir un nuevo rector y vicerrector. Claro. A ver, justamente... O sea, no esperar esos 45 días para que son el techo, digamos, no la base. Eso le iba a preguntar. A ver, ¿por qué es por 45 días? Es lo que establece el estatuto. Que si de renuncia no salen por X motivo, el en rector realidad, y el el periodo vice... de convocatoria entiendo que capaz los tiene asambleístas mayor de 45 días. Máximo 45 días. Dentro de 40, o sea, puede ser mañana mismo. Bueno, también. Y la intervención, a ver, porque está el rector interino versus, digamos, el interventor. ¿Verdad? En realidad, ahí es bueno plantear, en realidad, que no es una dicotomía el interventor o el rector interino. Porque en algún momento, la intervención lo que hace es paralizar el funcionamiento de la instancia de gobierno de la universidad por 6 meses. O sea, la suple temporalmente. No es que nosotros tenemos que elegir entre uno y otro. En algún momento nos vamos a ver en el desafío de elegir rector
interino y definitivo, ya sea eso ahora o va a ser después de 6 meses de intervención, porque durante la intervención no se pueden realizar no se pueden realizar ni cambio de autoridades ni cambio de estatuto, que son dos cosas a las cuales apuntamos del seno estudiantil. O sea, mientras hay intervención y que está establecido cuánto tiene que durar una intervención. Del CONES, mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses. Prorrogable 3 meses. Máximo 6 meses. Prorrogable. Prorrogable. Puede ser menos, pero... Y cuando se está interviniendo, no hay tampoco rector interino porque... está el interventor que no ocupa. Todas las autoridades cesan en sus funciones, todas. Exacto. Eso dice, incluso la Asamblea Universitaria, ¿verdad? Que... todo eso dice la ley. Dice, las autoridades de la universidad quedan suspendidas temporalmente. Según nuestro reglamento, nuestras autoridades están edificadas en primera instancia la Asamblea, luego el Consejo Superior Universitario, instancias que por lógica quedan suspendidas, y el rector queda suplido por el interventor, quien, insisto con esto, no es que es una opción para nosotros, es quien suple temporalmente a la persona quien va a ser sometida ahora o de acá a 6 o 9 meses a un proceso electoral. Si nosotros paralizamos este proceso de conquista que viene llevando los estudiantes, también garantizamos que sean las mismas personas quienes podrían ser ahora o de acá a 6 meses. Sin embargo, si nosotros continuamos con este proceso, el cual se ha demostrado es bastante efectivo, con las personas las cuales tienen que ser separadas del cargo o deben separarse del cargo a través de la renuncia, creo que nosotros estamos básicamente jugando en contra de un proceso de conquista al cual no se ha visto hace años. Cierto, o sea que ustedes, en síntesis, a los estudiantes que están con el proceso de impulsar un cambio en la universidad, no les conviene la intervención entonces. Para nada. No les conviene. Ahora, y es muy complicado. Porque si no sería paralizar mínimo 6 meses y por lo tanto no hay ninguna garantía de que suceda después y durante esos 6 meses. Y no sabes qué tan transparente puede ser una intervención de la CONES. Porque ¿quiénes intervienen? Por ejemplo, o sea, a ver, acá es importante señalar porque la afirmación de José es una afirmación que estuvo muy presente en la Asamblea Estudiantil. Porque, a ver, partamos de una idea. ¿Dónde estuvo el CONES todo el proceso de movilización de los estudiantes? El CONES aparece el viernes con una notificación de intervención. ¿Quién es el CONES? Porque la gente no sabe. El CONES, según la Ley de Educación Superior, es la máxima instancia que rige la educación superior, y el Consejo Nacional de Educación Superior. Y realmente la ley tampoco es muy clara dentro de sus extensiones, pero es quien regula el sistema de educación superior, ¿verdad? El CONES, la verdad, está compuesto por 13 miembros, es importante saberlo. 13 miembros. Y ellos asumirían, o sea, ¿estos 13 miembros asumen o cómo? No. De entre los 13 se le designó justamente al que iba a ser el interventor. Claro, no, el CONES designa un interventor. En este ¿Quién caso, es el interventor? ¿Ya designó? Michel Givot, ex rector de la Universidad Católica. La Universidad Católica. ¿Y para qué? Es un padre. ¿Para qué ya decidieron un interventor si no decidieron una intervención? Y eso es importante saberlo. En términos de procedimientos se han adelantado porque dice la ley que en primera instancia debe notificar el CONES, debe emplazar a la institución por lo menos 8 días y posterior... ¿Pero quién decide o no la intervención? El CONES. Ellos mismos deciden. Claro. Según la Ley de Educación Superior es la instancia que define esa... Entonces ellos van a definir la que va de cierta forma en contraposición con lo que establece nuestra Constitución, por ejemplo, de la autonomía universitaria en el artículo 79. Ahí hay un problema. O sea que el mismo CONES decide si interviene o no. Sí, yo por ahí... que la asamblea... De por ahí da dolor en deprelación que señala la compañera. De por ahí uno le encuentra también el protagonismo a la justicia. Pero ellos quieren, el CONES quiere intervenir, por eso es que nombraron un interventor entonces, sí, ¿verdad? Ya notifica, ellos ya decidieron incluso la intervención. La semana pasada. Ay, bueno, ¿y cómo se revierte eso? Hay un periodo de apelación el cual ha sido tomado, nosotros luego nuestro posicionamiento... ¿Quiénes apelaron? Los estudiantes ya sé que no quieren, pero el Consejo Superior el Consejo tampoco. Superior no quiere. ¿No quiere? ¿Y a qué se debe que no quieren? Porque, mira, es una universidad autónoma y tiene que resolver sus propios problemas. Mi opinión si personal, nosotros dejamos que venga alguien de afuera a resolver nuestros problemas... ¿Pero a qué se debe que los profesores y eso? Porque yo entiendo que los alumnos también, no quieran. Fue también un pedido al estudiantado de que ellos... Yo creo que eso nació después de una... Te digo que me contaron, no tengo no fui testigo, ¿verdad? Pero me contaron que el interventor, o sea, el supuesto interventor del CONES, pidió o dijo que lo ideal sería que renuncien todos los decanos. Y ahí, bueno, el Consejo Superior estaba compuesto por los decanos también.
Realmente el Consejo Superior hace unos días atrás, antes de la sesión, tenía opiniones dispares respecto a si sí o si no. De hecho, el propio Amarilla, quien ejercía el rectorado hasta ayer, El vicerrector quien ejercía el rectorado, había manifestado su intención de que se pueda proceder con la intervención. Yo calculo, por lo que te había señalado hace rato, pero un día antes de la sesión del Consejo Superior, los estudiantes habían posicionado su rechazo a la intervención, y hay que decir que ese Consejo Superior termina aceptando todos los pedidos de la Asamblea Estudiantil realizada un día antes. O sea, lógico, con esto no decimos que hay una relación de amistad ni nada por el estilo, sino que nos parece que la presión de los estudiantes también ha permitido direccionar la decisión de la instancia de gobierno de nuestra universidad. Ahora, ¿y ustedes no temen que una forma de pararlos, digamos, ¿verdad?, sea justamente la intervención y que se puedan llegar a poner de acuerdo? Yo no les conozco, la verdad, quiénes son los del CONE, o sea, sé ahora que es este señor pero digo, no puede haber bueno, vamos a parar este movimiento porque puede pasar de castaño claro a castaño oscuro. ¿Ustedes no creen que puede haber eso? O sea, lo que es auspicioso es que el Consejo rechace, o sea, eso es muy interesante, Sí. ¿verdad? Pero no se esperaba de repente, pero ¿cuál es el mecanismo para rechazar? Y se apela. la justicia. Periodo de defensa. No. Como toda intervención, como toda instancia tiene derecho a defenderse, se establece un periodo de apelación, el cual termina por lo menos dilatando el proceso de la intervención, ¿verdad? Pero luego como... ¿Y a dónde se apela? Al CONES. Pero todos ellos son jueces, parte, fiscal, todo. Sí. Dependiente del Ministerio de Educación. El Ministerio está dentro del CONES también. O sea que tiene directamente injerencia también en el Poder Ejecutivo. Sí. Dentro del CONES. O sea que en síntesis lo más probable es que en algún momento entonces intervenga la universidad. ¿Ustedes qué dicen? Y nosotros no mantenemos nuestra postura. De no a la intervención. De no a la intervención. Y pide, hablando de no a la intervención, aparte de no a la intervención, ¿ustedes quieren que renuncien quiénes? Porque querían, sí, ser lo de Froilán, ¿verdad? Lo del vice. Después, que cada facultad decide quién quiere que renuncie, o hay alguna cuestión de pedido de todos, digamos, o hay cierta autonomía, digo, de cada facultad para que digan, bueno, no, nuestro rector es bueno, qué sé yo, te digo, ¿verdad? O cómo es. Cada unidad académica tiene sus particularidades, sus problemas diferentes. Pero en la mayoría de los, ¿cuántas universidades que están? 12 facultades en la Universidad Nacional. De las 12, se fueron 4, ¿verdad? Siguen pedidos concretos de 2 más. ¿De quién es? Filosofía y odontología. Bueno, pero el de odontología estaba por irse ya. Estaba por irse, según lo último que leí, estaba viendo cómo justificar todavía su presencia. Odontología tiene una particularidad de que salió a luz una filial de odontología fantasma, donde la gente cobraba plata, pero no existía esa existía solo un papel, según. Un bochorno. Entonces salió toda la luz ahora y explotó la burbuja. Claro. Bueno, pero bien, la finalidad, independientemente de quién sea la cabeza, porque puede ocurrir que uno se elija un nuevo decano en economía, por decir así, ¿verdad? Sí. Y también vuelvan a ocurrir las mismas cosas. Entonces, el objetivo, creo yo, de la movilización estudiantil, el objetivo principal es la reforma del Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. Es a eso lo que se quiere llegar. Y es por eso que no se está de acuerdo con la intervención, porque esto va a postergar hay que convenir, ¿verdad?, que la Asamblea Universitaria es la que elige rector y vicerrector y la que tiene la atribución de modificar los estatutos. El estatuto de la UNA. Para que el estatuto sea modificado, primero se debe reunir, o sea, se debe elegir rector y vicerrector para volver a conformar la Asamblea Universitaria. Se debe elegir necesariamente antes de hacer claro, el estatuto. porque Meyer en este caso es rector interino. ¿Y quién le elige? Porque ya no me acuerdo, me acuerdo que se le eligió a Froilán, pero ¿quién era que le elige en la Asamblea? La Asamblea Universitaria está constituida por 5 representantes de cada facultad, donde hay un estudiante, un egresado no docente y 3 profesores de cada facultad. Bueno, o sea, son 60 o sea que el segundo paso, aparte de que sí, se van digamos, descubriendo irregularidades en X facultad y que pidan la renuncia del X rector, del X decano, ¿verdad? Lo que a ustedes les interesa ya, aparte de estos procesos individuales, no individuales, acompañados por ustedes, pero de estas facultades, pero para lo grande, para lo macro, digamos, es
La reforma que del estatuto. no, que primero se elija nuevamente un claro. rector y un vicerrector, es así. Claro, Claro, porque el primer paso te quiero una decir. vez que esté conformada la asamblea, recién se va a poder convocar a una reforma de estatuto. Ya sé, pero por eso. Entonces, primer Sí. paso, elegir rector y vicerrector. Que es un proceso en el cual ya hemos también comprometido un procedimiento en donde los estudiantes vamos a definir un candidato. Sí, Vamos a ¿se definir puede eso? un perfil. No, nosotros no Van a elegimos. proponer. Vamos a proponer. Ah, Vamos a van a proponer. proponer. Acá vamos a entrar a jugar nuevamente en la capacidad de los estudiantes de presionarnos. Aparte de los representantes estudiantiles quienes participan de la asamblea, ¿verdad? Bueno, De ese hecho, primer... que nosotros los asambleístas ya estuvimos estudiantiles reunidos, constantemente nos reunimos y la mayoría de nosotros que solemos conversar coincidimos en que para el próximo rector lo que tenemos que tener en cuenta es que realmente reúna esos requisitos que están establecidos justamente en el estatuto y que responda a la finalidad de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Ya sé, pero el primer elemento para poder ordenar nomás. Primer elemento, entonces, elegir a un rector y a un vice. Después de la Sí. pausa quiero saber, a ver si ustedes tienen en vista quién o cómo tendría que ser, ¿verdad? Entonces, primero, elegir eso. Luego, cuando se elige, se conforma, entonces otra vez se completa el consejo con estos La dos. asamblea, sí. La asamblea, perdón. Y también a los decanos, no, eso no, ¿verdad? Están los decanos dentro de la asamblea. En la asamblea, o sea que también habría que elegir a los decanos estos que salieron, ¿o no? Claro, pero eso se elige dentro de los consejos directivos de cada facultad. Bueno, pues por eso, pero Bien, también hay que bien. completar Si- eso. Si sale un decano, automáticamente se tiene que elegir ya o sea, eso no dura demasiado. Eso no ya tarda está tanto. prácticamente. Bueno, entonces una vez que se completa la asamblea, ¿verdad? Eligiendo al rector y al vice, ahí se puede empezar el debate de la reforma estatutaria, ¿verdad? O por lo menos se puede llamar, claro, oficialmente. Acá lo importante es por qué queremos reformar ese estatuto. Porque ese estatuto le da brazos a la corrupción para poder operar. Justo a la raíz del problema, ¿verdad? Claro. Esa hay es la varias raíz del cosas que problema. cambiar, me imagino, Sí, ¿verdad? Aparte varias cosas. del tema Por de la ejemplo, corrupción. ¿por qué un decano de una facultad puede tener atribuciones en otros puestos o digamos, por estar en otras entidades públicas, siendo que un decano, un rector o cualquier autoridad dentro de la UNA tiene que dedicarse a tiempo completo a esa función? De esa forma es la que vamos a poder salir adelante dentro de la universidad. Claro, o alguna de las cosas. Bueno, entonces tengo que ir a una breve pausa y después me dicen, ¿hay algún proyecto elaborado por algún organismo estudiantil ya de algunos puntos que ustedes ven necesarios? ¿Ustedes piensan conformar, digamos, aparte de la conformación en la asamblea, que hayan conformado una comisión pro estatuto y que ustedes Claro, como de hecho, estudiantes... que teniendo en cuenta que la universidad está compuesta por 3 estamentos, ¿verdad? Claro, exacto. Entonces también. quiero saber, a ver si ustedes tienen ya algún proyecto, tenían luego ya un proyecto viejo que van a reformar, qué sé yo. Todo eso me dicen luego de la pausa y si tienen algunos nombres en danza por parte del estudiantado de quién podría ser un rector, aunque sea, no sé, díganme 4 o 5, si no tienen uno en particular, ¿verdad? Pausa y volvemos. Te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no... El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. Este 15 de noviembre, Paraguay elige a sus autoridades municipales. Ejercer el voto. Más que un derecho o un deber. Es tu poder. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré
600 057. Descubrí un momento Tigo Money. Bueno, amor, me voy. ¿A dónde te vas? Quédate con nosotros, el día está hermoso. Lo que pasa es que tengo muchísimas cosas que hacer y quiero aprovechar la mañana. ¿Qué tenés que hacer? Tengo que pagar antes, hacer mini carga para poder pasarle a los chicos y quiero que tengan saldo para llamarme. ¿Qué más tenés que hacer? Sacar plata del cajero para ir al súper. Acuérdate que esta noche hay asado en casa. Ok, todo listo. ¿Cómo que todo listo? Y ayer cargué mi billetera Tigo Money. Entonces, ande pagado, mini cargas hechas y te envié dinero a tu billetera para el súper. Y además, una platita extra para que te compres lo que te guste. Tigresa. Ay, Roberto. Activa hoy tu billetera marcando asterisco 555 numeral y descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. 0 guaraníes de costos en carga de billetera, pago de facturas, mini cargas. Además, tus giros de siempre. Y ahora también envíos entre billeteras a solo 500 guaraníes. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Porque en Tigo, el centro sos vos. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. El resumen de las noticias hoy en 30 minutos. Se veía venir, se derrumbó un colegio y varios alumnos quedaron heridos. Atacumbú, ex rector Froilán Peralta con preinfarto al enterarse de que irá a prisión. Él y el Estado tienen que saber que es responsable por la salud, por la vida y por la seguridad de Froilán Peralta. Toda la información del día a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano, les espero. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Bueno, ¿querés saber cómo hacer giros, pagar tus facturas y muchas cosas más en menos de 5 minutos y sin moverte de donde estás? Fácil, con tu billetera Tigo Money. Activa hoy tu billetera Tigo Money y disfruta de esta promo. Envía por un mensaje de texto sin costo con la palabra regalo al 321 y descubrir los regalos que te están esperando en tu billetera. Tenés tiempo hasta el 15 de octubre para aprovechar esta promoción. Pagando con Tigo Money lo haces todo más fácil. Envía regalo al 321. Bueno, a ver. ¿Tienen idea ustedes? Porque ya que el primer paso es elegir un decano, un rector y un vicerrector, perdón, para completar lo de la asamblea y así seguir avanzando con el tema del estatuto. Voy por la mujer primero. A ver, Laura. ¿Hay alguna idea? ¿Se manejan algunos nombres posibles por parte del estudiantado? O si saben también ustedes cuál es la idea de los profesores, del sector no docente, qué sé yo, a ver. Bueno, tal como mencioné hace rato, nosotros los asambleístas estudiantiles, desde que asumimos en octubre y noviembre respectivamente, solíamos reunirnos, solemos reunirnos hasta ahora y tratamos de tener un criterio común, ¿verdad? Sí. Y de nombres de repente no podemos dar aún porque, como bien se sabe, en cada facultad de repente está haciendo cambio de autoridades y el rector se elige dentro de los 12 decanos de las facultades de la UNA, ¿verdad? Ah, el rector se elige dentro de los Entonces, decanos, tendríamos claro. realmente, primeramente tendríamos que saber quiénes son esos 12 decanos y mirar el perfil de cada uno y ver realmente O sea quiénes que es reúnen. importante la elección de los decanos en También. síntesis. Sí. Sin duda. Los procesos internos de las facultades son importantes. Ah, Es y eso, difícil por ejemplo, ahora decir algún nombre de alguien que pueda reunir, eso sí, todavía no sabemos bien quiénes son los 12 claro, quiénes candidatos. quedan, ¿verdad? quiénes se van y Posibles. quiénes le van a reemplazar. No, pero ustedes me dijeron que, por ejemplo, caso Isacio Vallejo, Ingeniería, ¿verdad? Sí. Salió Isacio, Salió, renunció. salió. ¿Quedó quién? La ingeniera Pino. Pino. Que era su vicedecana y asumió como decana ahora. Bueno, entonces, si todas así, siempre asumen los vices, así, Sí, ¿verdad? sí. Y en caso de que renuncien los dos, en el consejo directivo Se eligen eligen. Bueno, pero entonces quiere decir que si el rector se elige entre los 12 decanos, si
los decanos cuando renuncian le sustituyen sus vicedecanos, Claro. que a la vez son miembros de su mismo equipo, porque se supone que hicieron un binomio así, ¿eh? Claro. Quiere decir que los que van a estar de decano son de los mismos equipos de los que salieron, por lo tanto el rector no va a ser muy diferente. No digo que todos sean iguales, pero digo, Claro, igual. más o menos así, ¿eh? O cómo es. Bueno, de hecho que no podemos decir que todas las personas son iguales o tienen el mismo Eso es lo que te perfil, digo, sí. no todas son iguales, pero digo, Pero la son mayoría son del mismo equipo. La mayoría son del mismo equipo, claro, lógico. Entonces, de por ahí es por eso que hay como dos elementos centrales, los cuales uno de ellos señalaba Laura, ¿no? Este periodo de elección de rector, una de las cosas que se buscan garantizar es poder construir un perfil sobre el cual necesariamente podamos adecuar la figura del rector, y esto por implicancia va a llegar a caer también a los consejos directivos de cada facultad, y es lo que se está tratando de coordinar dentro de las medidas que también se está tomando en paralelo en la facultad. Por otra parte, nosotros entendemos que acá hay un punto central, además de la elección de rector, o más importante incluso de la elección de rector, fundamentalmente para garantizar las condiciones de que esto no se vuelva a repetir. Porque acá hay que ser sinceros, acá lo que hay que generar son condiciones de cercar la posibilidad de que una persona suba a tener la misma práctica. Claro. Entonces, el cambio de estatuto es como un elemento de vital importancia en este aspecto, ¿no? Y respecto a los decanos, como decía Laura, es un poco complicado, ¿no? Ahí seguro uno puede establecer un parámetro superfluo o superficial, mejor dicho superficial, a la hora de mirar la última sesión del consejo, por ejemplo, de quiénes fueron los que tuvieron más posibilidades, pero al final te termina no garantizando nada, porque por un lado nosotros no hemos debatido en torno al perfil para poder adecuar a una de las personas, y tampoco tenemos seguridad de que los decanos que están ahora van a seguir estando acá a mañana o pasado. Claro, básicamente el terreno todavía no está dado. O sea, no sabemos cuáles van a ser realmente los posibles candidatos. Ahora, de los que ya salieron, de los decanos que ya salieron y que asumieron sus vices, decanos o decanas, ¿verdad? En economía, por ejemplo, el vice también renunció. ¿Y ahí quién es? ¿Eligen a alguien del consejo? Eligieron nuevo. Pero ya eligieron. Una docente escalafonada de consejo directivo, creo. Ajá. Bueno, o sea que en síntesis, ustedes no es que dicen que se vaya el decano y que se vaya también la vice o el vicedecano, no están en esa. Están en algunos casos. El fin es por facultades, la reforma del estatuto. Ajá. O sea que entonces, no te quiero decir, depende del caso, ¿verdad? Depende de cada Depende facultad. del caso, Ustedes sí. piden que se vayan los dos, digamos, Depende ¿verdad? del caso. Y en algunos casos, incluso como el caso veterinario, se ha pedido que renuncie todo el consejo directivo. Así que es como algo un poco más complicado. ¿Por qué tan complicado ahí? Porque son todo el mismo equipo otra vez. Todos. El caso veterinario es un caso, no sé si decirle especial, porque creo que se conecta con varios casos de otras facultades, pero es un caso ya ¿Y renunciaron todos muy en alevoso. veterinaria? No, hasta ahora el decano es el que renuncia. Yo creo que uno... ¿Y quién es ahora el decano, entonces? Yo me enteré de la renuncia estando ya cerca, así que no... Bueno, entonces a partir de ahora, en síntesis, ¿y cuándo ustedes van a saber? Bueno, vamos a elegir ya un rector. ¿Cuándo es ese momento? Porque un cambio de decano puede pasar dentro de un mes otra vez. No, la elección de rector es indefectiblemente acá 45 días como mucho. O sea, el plazo es 45 días. De repente, en este caso, Meyer, que es el rector interino, puede convocar asamblea para... Acá un mes. No, puede ser incluso la próxima semana o este viernes, ¿verdad? Por decirlo así. Entiendo. Entonces debemos también estar un poco... Lo ideal es que no... Y entre los que están ahora, ¿a quién vos le elegirías, por ejemplo? Entre los que se quedaron, ¿no? Aunque, digamos, descartémosle a los que ya están por irse, ponele Vitore, que supuestamente se va a ir, ¿verdad? María Angélica, que está ahí. María Angélica, que evidentemente no le van a elegir, digamos, ¿verdad? ¿A quién? A ver, una persona que podría llevar el proceso... Hay una fórmula que yo estuve analizando bastante, personalmente por lo menos, de un perfil que es bastante interesante, que es el decano de química. El problema con él es que de repente no tiene la experiencia suficiente administrativa como para llevar un rectorado. Bueno, incluso a él se le había propuesto ayer en la sesión del Consejo Universitario como rector interino, pero él rechazó. Él rechazó. Habían dos mociones. ¿Y por qué tanto le quieren a la química? ¿Quién es? Esteban Ferro. Es que el señor tiene un perfil le conozco, académico. por eso le pregunto. Esteban Ferro. El señor tiene un perfil académico y yo creo que es
un cambio de modelo que de repente se quiere instalar en la universidad. Hay que decir que nosotros, y esto no tiene nada que ver con nosotros, es decir, al interior de la facultad yo conozco 2 decanos que tienen apoyo abierto a sus estudiantes, Esteban Ferro y Ricardo Meyer. Esteban Ferro. Por eso fue que después recayó entonces Ricardo Meyer como una segunda alternativa, no sabía esta primera alternativa, que fue el de química, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces estas 2 personas dentro de los existentes, digamos, ¿verdad? A no ser que justo se ha nombrado un decano fabuloso en alguna facultad. Hay otros que de repente son así limpitos, digamos. Claro, o sea, la idea de ustedes era que sean decanos, que asuman la rectoría, que estén de acuerdo en llevar adelante un proceso de reforma universitaria. Totalmente. Aunque no estén de acuerdo con ese señor en particular, ¿verdad? Así mismo. Pero que sea un tipo abierto a hacerlo con los estudiantes. Y encontrar ese perfil es bastante complicado porque primero que nada tiene que tener la aceptación de los estudiantes. Tiene que tener el voto de los miembros de la asamblea. Y una cintura bastante ágil como para poder administrar todos los conflictos. Porque, vamos a ser sinceros, en la Universidad Nacional de Asunción, en la Universidad Nacional de Asunción hay un choque de ego siempre entre facultades. Porque ahí algunos son buenitos, pero digamos, no les sirve tampoco así que sea solamente buenito, porque tiene que... Fíjate, porque tienes una persona que tiene que liderar el tema. Claro, tiene que ser un líder. O sea, de alguna forma te quiero decir liderar, porque va a tener que conciliar los intereses de un sector, los intereses de otro. O sea, tiene que ser un tipo también así con como ciertas características. Como decía José, cultura política, como decía José. Y carácter. Así como mencioné hace rato, la Universidad Nacional de Asunción está compuesta por 3 estamentos. Tendría que ser una persona capaz de congeniar con los 3, de saber negociar con los 3, no solo... quién es más querido por el estudiante. Claro. Tanto docente como egresado y estudiante. Existiendo incluso un cuarto que es el de los funcionarios, digamos. Claro. Bueno, tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa y enseguida volvemos. A ver, ¿cómo se van a organizar para tratar de presentar un solo estatuto por parte de los estudiantes? ¿Van a hacer algún tipo de comisión interfacultades? No van a presentar luego un solo estatuto, sí, no. Y en líneas generales, dentro de los cambios que ustedes quieren generar, ¿cuáles son los esenciales? Aunque sea acá a título individual, si todavía no tienen, obviamente. A ver, ¿qué es lo que más urgente debe cambiarse dentro del estatuto? ¿Verdad? Lo que es crucial para ustedes, luego de la pausa. Que cuando saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin duda, me gusta la gente, que cuando te habla... El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. Pharmacenter cumple 32 años al ritmo de tu corazón. Si sos cliente fiel, podés ganar 2 gimnasios en casa, 15 bicicletas, 5 vales de compra por 1 millón de guaraníes cada uno en prendas deportivas, 10 gift card con 500.000 guaraníes cada una, 5 relojes pulsera GearFit. ¡Apúrate! Vení, comprá y ganá. Pharmacenter te cuida. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. En Joseph, vive la experiencia. Ningún tiempo pasado fue mejor. Lo que nos parecía imposible es ahora una realidad. No hay nada que te impida lograr lo que quieras. Podés filmar una película con un celular, volverte famoso en un instante, salvar vidas, pagar en un supermercado sin necesitar efectivo. El poder ha vuelto a la gente.
Hay un nuevo mundo allá afuera. Y en el centro estás vos. El viaje que quieras, al plazo que quieras. Tenés 12 cuotas sin intereses en la compra de paquetes de viajes y 3 cuotas sin intereses para tus compras en el extranjero. Solicita tu tarjeta de crédito al 419-6000. Continental. El resumen de las noticias hoy en 30 minutos. Se veía venir, se derrumbó un colegio y varios alumnos quedaron heridos. Atacumbú, ex rector Froilán Peralta con preinfarto al enterarse de que irá a prisión. Él y el Estado tiene que saber que es responsable por la salud, por la vida y por la seguridad de Froilán Peralta. Toda la información del día a partir de las 23:30. Mi nombre es Jorge Galeano, les espero. Bueno, a ver, ustedes dicen que lo más importante para la universidad es el cambio del estatuto, porque eso independientemente a quién esté después como decano, ¿verdad? Independientemente al nombre, si existen los mecanismos de control, etcétera, etcétera, todo va a ser más difícil para el que quiera hacer las cosas mal y más fácil para el que quiera hacer las cosas bien. Entonces, esa es la prioridad en síntesis, el cambio de estatuto. ¿Ustedes piensan hacer, digamos, en conjunto un proyecto de estatuto, de reformas, digamos, o no? Justamente sobre ese punto, conversando entre los asambleístas estudiantiles, dijimos que lo correcto sería que en cada facultad, cada unidad académica se realice una especie de asamblea donde cada facultad ponga también sus puntos. ¿Verdad? Obviamente va a ser imposible congeniar las opiniones de toda la masa universitaria, pero al menos tener en cuenta los puntos más vidriosos o lo que justamente generaron estas problemáticas de corrupción o que dejan abierta una brecha para que el rector pueda de repente tener un mal manejo, como dijiste vos, si lo quiere hacer, o para que pueda tener un buen manejo. Sí. A ver. Yo creo que, y es una opinión particular, yo creo que debe conformarse una comisión la cual debe hacer una propuesta, y esta propuesta debe someterse a cada unidad académica, como lo decía Laura, de manera a partir de una base en la cual podamos ir generando consenso y pueda agilizarse el proceso. Pero esa es una opinión particular en términos metodológicos. Sin embargo, me parece que sí hemos avanzado mínimamente en algunos acuerdos en torno a las líneas, quizás no en los articulados, en la redacción de un proyecto de ley, pero sí venimos analizando de alguna manera ciertas problemáticas que se generan a partir del estatuto. Problemáticas en el manejo administrativo, por ejemplo, a la hora de permitir resoluciones que homologan cargos cualquiera con el rubro, con los cargos docentes, y eso permite la migración de los rubros. Ese tipo de cosas no podemos permitir. Tampoco, yo creo que el problema de la universidad también necesita ahondarse en función del debate de la democratización de la instancia de gobierno. Un poco también veníamos hablando de un punto en torno a la representación. Si vamos a hablar de un solo estamento, si hay que hablar, como decía en todo momento Laura, de que hay 3 estamentos los cuales hay que equiparar y de los cuales no hay que rehuir. Pero poniendo el ejemplo solamente del estamento estudiantil, hay que decir que la representación es una representación simbólica, pero más allá de la equidad o de la ecuanimidad dentro de la instancia de gobierno, también hay ciertas dudas en torno a qué terminó codificando las numeraciones. Te pongo un ejemplo. De 12 facultades existen 8 representantes estudiantiles. O sea, ni siquiera llegamos a un representante por facultad. ¿Qué cosa más extraña, eso quisiera explicar también. Viste que la asamblea universitaria, si bien es la máxima autoridad de la UNA, tiene la atribución de manejar, de estudiar la política universitaria, de elegir vicerrector y vicerrector, que es lo que va a ocurrir ahora, de modificar estatutos o crear un estatuto. Pero si bien tiene esas atribuciones muy importantes, en un periodo normal de gobierno, por decirlo así, o sea, un periodo del cargo, solamente se limita a estudiar las políticas universitarias. Realmente no tiene
no tiene una atribución de acción directa, ¿verdad? Ajá. Como la tiene el Consejo Superior Universitario. Ajá, entiendo. Nosotros, bueno, la Asamblea Universitaria es la que está, yo creo que es un poquito más equiparada, que tiene 12 representantes estudiantiles, 12 docentes, 12 no docentes y 12 decanos, ¿verdad? Pero el Consejo Superior Universitario, no obstante, tiene solamente 8 representantes estudiantiles, 4 no docentes y sí... Un docente por o sea, facultad un y un decano docente por y un facultad. decano, o sea, serían... Y la asamblea en realidad tiene 24 docentes, porque tiene 2 docentes más el decano. Sí. Claro, claro, o sea, doble. ¿Y eso? ¿Y cómo hacerlo? A ver, él dice no, que en realidad formar una comisión para ponerse de acuerdo entre los diferentes, en algún anteproyecto y eso poner a discutir, ¿no? Para no discutir así de cero. Claro, acá está el paradigma del liderazgo que queramos también adoptar. Muchas veces los líderes, presidentes del centro dicen, bueno, yo no tengo opinión, díganme lo que quieren y yo voy a representar eso. Sin embargo, yo particularmente opino y estoy convencido también de que el liderazgo tiene que ser mostrar el camino correcto. Porque para eso nos eligieron los estudiantes como sus representantes. Para de repente analizar con la cabeza fría, sentarnos, estudiar los estatutos y ver realmente cuál es el camino, o sea, el camino correcto que nos va a llevar a nuestro objetivo. Y tener en cuenta que la realidad es, o sea, que el sistema que se debe aplicar es que se va a convocar asamblea, o como bien se dijo, se va a elegir rector y vicerrector. Cuando se convoca asamblea para la modificación de estatuto, ahí se va a conformar una comisión de los 3 estamentos, ¿verdad? Que Sí. De repente va a haber seguramente 1 o 2 representantes del estamento estudiantil dentro de esa comisión. Claro. Y a lo cual tenemos que lograr congeniar entre las 12 facultades, llevar ese proyecto a esos dos representantes que finalmente van a conformar esa comisión redactora. Claro, y si esos 2 representantes X no les quieren representar, si ustedes consensúan algunos puntos, pues de repente uno puede consensuar unos puntos y otros no, y cada uno lucha, pero por lo menos que hayan, no sé, 6 puntos consensuados de todas las universidades, y que esos 2 representantes, y ojalá también docentes, puedan llevar esas propuestas de ustedes. Claro, Si no, y las ustedes tienen su forma de movilizarse y luchar por los 6, 5, 4, 3 o 2 o un punto que Tal vez lleguen a nuestra acuerdo. fuerza no sean la cantidad de votos, pero tenemos otra fuerza, Claro, que es la sí. movilización. Así es. Por eso es importante realmente Por que eso- se conforme una comisión para ser ordenada, ¿verdad? Y que discutan en las universidades, aunque sea tener 3 puntos en común si no logran consensuar todo. Pero lo importante es que no se rompa este proceso de unidad entre todas las facultades y por qué no también de los secundarios, ¿verdad? Justamente estábamos conversando de eso antes, ¿verdad? De Eso sí no tienen que impedir que de verdad que nadie lo haga, porque van a intentar hacerlo. ¿verdad? Yo creo que de todo esto, una de las cosas también que ganamos nosotros como estudiantes de la UNA es el desplazamiento de los líderes de la FEUNA. Yo creo que a partir de ahora se tienen que reunir con una unidad ya basada después de todas estas manifestaciones, los presidentes de centro de cada facultad, y hacer algo más allá de organizar juegos universitarios nomás. Claro. Bueno, vamos a brindar porque se nos reba el tiempo y a ustedes también, sobre todo, que tienen múltiples ocupaciones en estos momentos. Brindamos porque, Laura. Una mejor educación. Por una mejor educación. Sí. Que Una así mejor sea. educación. Sí, sí. Salud. Fernando. Por la unidad de los estudiantes. Por la unidad de los estudiantes. Muy bien. Salud. ¿Tu brindis? El mismo, pero por una mejor educación para el Paraguay, no solamente de la universidad, sino de todas las escuelas y colegios públicos Muy y bien. privados. Que así sea, Salud. Chin chin. Bueno, ahora sí nos despedimos hasta el lunes que viene, atenti, porque el lunes que viene será el primer debate de intendentes, candidatos, perdón, a intendentes de Asunción. Estarán con nosotros Arnaldo Samaniego, Mario Ferreiro y Ricardo Meyer si continúa, ¿verdad? Entonces van a estar los 3 el lunes de Mina, acá por este canal, a las 22, primer debate televisivo. Si no está Meyer, igual van a estar los que quedan, digamos, que son Mario y Arnaldo. Pero sí o sí van a estar los que van a competir, van a estar por primera vez en un debate televisivo en Lunes de Mina por Red Guaraní el próximo lunes a las 22. Chau, chau, muy buena noche para todos ustedes. Alrededor de una mesa, cualquier vino es un poema, cualquier charla, la locura. Este programa fue presentado por Tigo.
En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima, tradición y calidad.